Hermanas y hermanas, les invito a que una vez nos pongamos en pie para poder cantar una vez más, para poder alabar al Señor con nuestras voces, con nuestros corazones. Así que cantemos a quien es poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios es todopoderoso y es el Dios que podemos cantarle hoy. Así que qué mejor manera de cantarle como iglesia. Así que disponemos nuestro corazón y cantemos con fuerza esta canción. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, 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 no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada.
bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Muy buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos acá. Y ahora estábamos cantando que no hay nada como el Señor, ¿verdad? Y ese poder del Señor es el que transforma. Puede transformar el evangelio a las personas, ¿sí o no? Bien, esta mañana tenemos el agrado de tener con nosotros a María Laura Murillo, a Christopher Hernández, a Natalia Gómez y a Jürgen Antonio Murillo. Vamos a saludarles en el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Muy bienvenidos, y al final del culto usted puede pasar allá al centro de información y tienen un pequeño presente para usted, para poder celebrar con usted esta visita. Y si hay alguna persona que no cité, que nos visita por primera vez, también levante su mano para poderle saludar. ¿Alguien con nosotros? ¿Ah? Entonces saluda el que está. Bueno, por acá, hermano Rigoberto, sí, hermano Rigoberto, pastor misionero en las zonas indígenas. Hemos hablado del el rosal, las rosas, ok, ¿verdad? Qué bueno, tener información así. Tienen que considerar ustedes la edad, ¿verdad? Ya uno no tiene la misma memoria. Pero saluda al que está a su lado, dígale, Dios le bendiga. Nada, chiquilla. Es que no me sale la de... Ok, y también queremos invitar a los hermanos de la clase de Principios Bíblicos de Fe y a los jóvenes de Juventud Dinámica que vayan a su clase. Mientras tanto, usted se va preparando para el tiempo que tenemos de enseñanza de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre, que solamente tú y solo tú, Señor, seas exaltado en este tiempo, que podamos exponer tu palabra con claridad, con limpieza, y que usted, Señor, haga su obra en medio nuestro. Tú eres el que consuela, tú eres el que enseña, tú eres el que exhorta, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos tuyos, y ayúdanos, Señor, a hacerlo de esta manera esta mañana, Señor. Bendice a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras tenemos la presentación, hemos estado enseñando el Evangelio de Marcos en una forma expositiva, versículo por versículo. Ya llevamos, con este es el 10º mensaje, y llevamos 3 capítulos, ¿verdad? Así que vamos a estar por acá bastante tiempo. El mensaje de hoy se llama De discípulos a apóstoles. Y tenemos que entender o recordar lo que vimos la semana anterior. La popularidad de Jesús va en ascenso. Recuerdan que la semana anterior vimos cómo de toda la tierra de Israel venían personas. Venía gente del lado de Idumea en el sur, venía gente del lado de Tiro en el norte, y de todos los lugares venía gente para poder atender a Jesús, porque estaban muy pendientes de seguirle, de seguir sus milagros. Y estábamos hablando de que Jesús, con este montón de personas, ya se le ha hecho hasta difícil contactar a las personas, contactar a la gente. Él le dijo a sus discípulos en los versículos anteriores de Marcos 3 que le tuvieran una barca lista, porque si había que salir corriendo, ese era el momento. Y la gente llega por los milagros, pero no solamente por los milagros. Hay un pequeño grupo de seguidores que lo acompañan en su misión. Un pequeño grupo que han estado ya con él algún tiempo. Ya conocemos a 5 de ellos en un relato de Marcos. Tenemos a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, 4 pescadores. Y tenemos a Mateo, aquel publicano cobrador de impuestos. Jesús está consciente de que su trabajo aquí en la tierra está próximo a terminar, que Él debe encargar a otros, que debe pasar la estafeta a otras personas que pudieran seguir predicando su mensaje en otros lugares. Este es el mensaje, o esta es la obra del Señor en este tiempo. ¿Y cómo hacer entonces esta selección de personal para la empresa más importante, la empresa más transformadora de la historia? ¿Cuál era el perfil de aquellas personas que iban a suceder a Jesús?
¿Cuáles eran las competencias laborales, aquellos que les gusta este tema, de aquellos seguidores? ¿Qué tenían que tener? Mucho conocimiento, tenían que ser doctos, tenían que ser también personas que pudieran predicar. ¿Cómo eran aquellas personas? ¿Cómo asegurarse que aquellos pocos se multiplicaran para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra? Este es el encargo que Jesús tenía. Y si usted conoce los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan cómo fue justamente este pasaje que vamos a ver hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice la Biblia, Marcos 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este pasaje, si lo comparamos con el libro de Lucas, agrega que en aquellos días, él fue, hablando de Jesús, al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también, ¿cómo? Apóstoles. Hermanos, este es el texto que vamos a ver hoy. Y empieza con un después. ¿Después de qué? Después de lo que acaba de pasar ahí junto al mar de Galilea. Hemos dicho que el evangelio de Marcos, ¿verdad?, es un evangelio frenético, donde de alguna manera suceden los eventos uno tras otro, casi que de inmediato. Y efectivamente aquí, después de pasar de la popularidad en Galilea, dice que inmediatamente después subió al monte y llamó a los que él quiso. Yo veo acá algunos contrastes en este pasaje, algunos contrastes importantes. En los versículos anteriores nos encontramos a Jesús en el mar de Galilea y ahora lo encontramos en una montaña. En el pasaje anterior, Jesús está rodeado por miles de personas y en este pasaje, él de esos miles selecciona a unos cuantos para que estén con él. Y de alguna manera el ministerio de Jesús siempre fue así, ¿verdad? Puse ahí un círculo, no sé si lo ven, pero a Jesús lo seguían miles de personas. De ellos habían 500 con los que él tenía una relación, una comisión más cercana. De esos 500 habían 70 que también fueron llamados a predicar el evangelio. De esos 70 Jesús tenía 12 que son los llamados apóstoles. Y de esos apóstoles hay un círculo íntimo de Jesús, que eran ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces ese círculo habla ahí un poco de la cercanía con Jesús. Esta gente están ahí. Y dice la Biblia en el libro de Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entiendan, ninguno de estos 12 presentó una hoja de vida, ninguno presentó un currículum, ninguno fue ahí a Canva a hacer el arte para su currículum. ¿Y qué hubieran dicho? Yo soy pescador, tengo una empresita, yo soy publicano. ¿Qué hubieran puesto? ¿Cuáles eran sus atestados? Realmente los atestados no eran nada impresionantes. Si los comparáramos con los escribas y con los maestros de la ley, ellos tenían una hoja de vida mucho más grande, con muchos más atestados, pero dice la Biblia que ellos fueron simplemente llamados. Tengo algunas reflexiones rápidamente esta mañana. Y esta primera es que el evangelio nos confirma, Marcos nos confirma una vez más lo que hemos venido diciendo vez tras vez, que Jesús fue selectivo con los números, que los números no siempre indican fidelidad, compromiso, discipulado, no siempre indican que hay un compromiso con la causa. Y también aprendemos que si Dios nos llama o nos comisiona para algo, no será por nuestras capacidades, no será porque usted es la Coca-Cola del desierto que está ahí, ¿verdad? No es porque usted tenga una gran capacidad ni un gran currículum, sino que dice la Biblia que llamó así a ¿quiénes? A los que él quiso. Entonces ahí tenemos unos contrastes en este primer esbozo del libro de Marcos. Y tenemos también el proceso de selección, dice la Biblia, llamó así a los que él quiso y vinieron
a Él. Ya dijimos que Lucas nos aportó que Jesús se fue al monte a orar, que pasó toda la noche orando para tomar una decisión que era importante. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el que tenía una relación perfecta con el Padre. Este tema de la Trinidad a veces nos cuesta entenderlo en su complejidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero ahí Jesús hablando, orando, pasando toda una noche para tomar una decisión importante. El Señor estaba consciente que iba a tomar una decisión importante y por eso decide tomar una noche entera, además de su intensa, permanente relación con el Padre, que ya la sabemos. Él pasó toda la noche buscando dirección para tomar una decisión importante. Y por supuesto que hay una implicación para nosotros. Nosotros tomamos el tiempo para ir donde el Señor cada vez que tenemos que tomar alguna decisión importante. O simplemente actuamos y después le pedimos a Dios que nos bendiga la torta que hicimos. O somos personas que nos arrodillamos delante de Él y le pedimos permiso para hacer X o Y cosa. ¿Cómo es nuestra vida? Dice la Biblia en el Proverbios que nosotros debemos fiarnos de Jehová de todo tu corazón. Que no debemos apoyarnos en ¿qué? En nuestra propia prudencia. Que debemos reconocerlo en todos sus caminos. Y todos tus caminos son todos tus caminos. Los que tienen que ver con el trabajo, son los caminos que tienen que ver con tu vecindario, son los caminos que tienen que ver con la gente a tu alrededor. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos de aquí hemos tomado decisiones pensando que somos bastante sabios? ¿Hay alguno? ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Alguien más me acompaña? Yo me la juego, yo soy maduro espiritualmente, puedo tomar esa decisión. ¿Alguien más? Que sea como la hermana y como yo. ¿Alguien más? Hermanos, no estoy hablando solo de decisiones espirituales, sino de la vida diaria. ¿Qué hace usted cuando siente que está siendo llamado por el Señor a algo? ¿Está tomando usted tiempo para orar a Dios por sus relaciones sentimentales? ¿Está orando por la persona con la que va a pasar el resto de su vida? ¿Está orando usted por si acepta o no una oportunidad laboral o una beca? Fran, es que viera que todo está de lo más bien, todo se abrió y entonces yo sé que es la voluntad de Dios. ¿Estamos orando realmente por esas cosas? ¿O a veces lo que queremos es imponer nuestra propia voluntad? ¿Estamos nosotros en comunión con el Señor para comprar un bien, para endeudarme con un crédito? Señor, ¿usted quiere que yo compre esta pantalla de 40 y... ¿Cuántas pantallas son? Nadie dice, ¿verdad? 50 pulgadas. Es que eso me va a ayudar muchísimo en la expansión del reino, ¿verdad? Entonces, oramos por esas cosas y no quiero decir que sea malo, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, que entre más implicaciones tenga nuestra decisión con nuestro futuro, cuantas más implicaciones tenga nuestra decisión sobre la gente que amamos, sobre nuestra familia, sobre la obra de Dios, sobre el avance del reino, más seguros deberíamos estar de que Dios está metido en esta decisión, ¿sí o no? Así debe ser, hermanos. Y la Biblia dice que Jesús llamó así a los que Él quiso, pero también dice, y vinieron a Él. La selección de Jesús fue por gracia. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de esto si nos da tiempo. Pero en este punto basta decir que Jesús tomó una decisión y no consultó a otra persona sino a Dios. Y es importante decir que estos seguidores de Jesús tuvieron que tomar una decisión. Dice la Biblia, vinieron a Él. Jesús los invitó, Jesús los llamó, Jesús les extendió la invitación, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de venir a Él. Pudieron haberse negado. Señor, es que no estoy preparado. Puede haber pensado o haberle dicho, Señor, mire, ocupamos que usted nos dé un tiempo para pensarlo. Tengo que ir a consultarlo, tengo que ir ahí donde mi esposa, hablar con mis hijos. Pudieron haber pedido a Jesús cuál era el contrato de trabajo, las condiciones laborales, cuántos días, qué iban a ganar, qué iban a perder. Todos ellos tuvieron la oportunidad de retirarse, pero en cambio todos dijeron, sí, Señor, yo voy con usted. Cuando oyeron el nombre, cuando se pasó lista, porque no estaban solo los 12, habían otros ahí, y dice la Biblia que de ellos Jesús llamó a 12. Y entonces de ese grupo Jesús se para ahí, supongo yo, encima de una piedra, algo así, y empieza a llamar los nombres. Y cuando dicen el nombre de Pedro, Pedro se alegra. Judas se alegró porque lo llamaron también. Y cada uno de ellos. Tercera reflexión, y hoy bastante rápido, hoy vamos a salir temprano.
Seguir al Señor no es un privilegio inmerecido, ni es una obligación religiosa. Hermanos, escúchenme. Si usted no ansía estar con el Señor, si usted no añora tener una comunión todavía más cercana con Él a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de la relación con sus hermanos en Cristo, si para usted el Señor es una costumbre religiosa, o usted viene a la iglesia para que le vaya bien o como un requisito que aprendió en algún momento de su vida, uno debe revisar su corazón, porque Jesús llamó entre sí, pero no a cualquiera. Llamó entre sí a aquellos que eran sus discípulos, gente que ya lo estaba siguiendo, y de ellos los llamó. Y un discípulo, sabemos que es un seguidor del maestro, sabemos que es uno que sigue sus enseñanzas y las cumple. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, dice aquí el diccionario, de la ciencia, el arte, bajo la dirección de un maestro. Un discípulo es una persona que sigue una opinión de un grupo de pensamiento, de una escuela, aunque no siga o que no vivan las personas en su tiempo. Hay discípulos de Aristóteles, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos esto claro. En la Biblia, el discipulado no es lo mismo que ser un estudiante. No es lo mismo que simplemente ir a clases. El discipulado en la Biblia, en el mundo bíblico, como lo hemos visto con los fariseos, implicaba imitar activamente tanto la vida como la enseñanza del maestro. Era un aprendizaje deliberado del discípulo, y estaba tratando de ser, por así decirlo, una copia al carbón del maestro. Él quería parecerse en absolutamente todo. Y vemos acá que de todos los seguidores, de todos los que estaban por ahí, Jesús escogió a 12 discípulos, a los que llamó también apóstoles. Una reflexión adicional. Hermanos, si queremos avanzar en el reino de Dios, si queremos ayudar a otras personas a incorporarse al reino de Dios, si queremos que nuestra vida, nuestros bienes, nuestros talentos sean usados para expandir el reino de Dios, cada uno tendrá una historia personal y particular con el Señor, que Dios le hable, etcétera. Pero hay un piso común, hay una base común, y es que usted debe ser un discípulo, un seguidor del Señor, de sus enseñanzas, que se esfuerza por imitarlo y por agradarle. Dios va a escoger siempre personas de entre sus discípulos. Y eso fue lo que hizo el Señor, llamó a estas personas. Y vean qué interesante, este proceso de selección del Señor tiene un propósito. Dice la Biblia ahí en Marcos, y estableció a 12, cuéntenlos para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? Aquí vemos que Jesús está llamándolos con un propósito. Jesús los llamó para algo específico. ¿Para qué los llamó? Pregunto. ¿Para qué? No oigo. Para que estuvieran con Él. ¿Eso significa qué? Comunión, compañerismo, una relación cercana. ¿Para qué más los llamó? Porque les iba a dar una comisión específica, particular. Y además de eso los llamó para darles una autoridad. Jesús los llamó para que tuvieran comunión, para que tuvieran un aprendizaje por imitación, para que fueran capacitados viendo al Señor trabajando, para que fueran comisionados. Y también a este grupo específico de 12, el Señor les dio una transferencia, una delegación, un empoderamiento de su autoridad. Y es a esos 12 a los que el Señor les va a dar una gran misión, un gran mandato, pero antes Él desea transformarlos. No los llamó y les dijo, mire, a usted le toca ir a la India, a usted le toca ir a Europa del Este, a usted le toca ir a un continente que se va a llamar América dentro de unos siglos. No les dijo nada de eso. Jesús los llamó para que estuvieran consigo, que estuvieran con Él. Y yo creo que una tentación grande de todos nosotros los creyentes es que hay veces estamos pensando en lo que tenemos. ¿Me escuchan? En lo que tenemos que hacer, en lo que debemos que hacer, pero no estamos pensando en quiénes somos. Y el Señor está buscando corazones. Dios está buscando personas dispuestas.
Dios está buscando discípulos. Dios está buscando gente que quiera tener comunión con Él, que quiera estar con Él. Y si usted no quiere estar con el Señor, pues revise si de verdad usted tiene un corazón transformado. ¿Y cómo los iba a transformar el Señor? ¿Cómo iba a cambiar a Pedro de ese carácter tosco, grosero, impulsivo, sin preparación académica? ¿Cómo iba a cambiar la naturaleza hostil, la naturaleza guerrillera de Simón Zelote, que era una especie de terrorista, que de alguna manera estaba ahí para atacar al Imperio Romano y con sed de venganza en su corazón? Era un activista social. ¿Cómo lo iba a hacer? Si ustedes conocen la historia, unos años más adelante, Jesús ya no está y sus discípulos empiezan a predicar. Pedro ha predicado un sermón y se convierte en 3,000 personas. Y la Biblia dice: entonces viendo la gente el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que ¿qué? Que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban porque le reconocían que había estado con Jesús. Esa es la clave: habían estado con Jesús. ¿Puede alguna persona que trabaje con usted, que vive con usted, que duerme con usted en la misma cama, hablar con usted? ¿Puede alguien que está en la fila de la clínica, puede alguien con el que usted está haciendo un negocio, reconocer que usted ha estado con Jesús? ¿Puede entender que usted es una persona que está en el proceso de ser transformado por el Señor? ¿O simplemente usted es uno más? Pedro y Juan hablaban y la gente se maravillaba. Hombres sin letras y del vulgo. No solamente eran sin letras, sino que el vulgo, ¿verdad? Es como decimos acá, chusma, chusma, ¿verdad? Esa gente. ¿Cómo puede ser? Y yo me imagino a los fariseos, y me imagino a los escribas, me imagino a los doctores de la ley, preparándose años, habiendo renunciado a todo, habiendo renunciado a otra carrera, habiendo pagado miles de dinero para poder seguir a un tal maestro de la ley, para poder, ¿me escuchan? Sí, para poder enseñar a otras personas, gente que se memorizaba la Torá. Y de todos esos, Jesús no llamó a ninguno. ¿Cómo se sentiría usted si no lo llaman? ¿Cómo se sentiría? Probablemente parte de todo el enojo, de toda la persecución a Jesús, es que ellos estaban enfermos en su corazón de envidia por ver cómo Jesús trabajaba de esta forma, cómo los exponía con su enseñanza y cómo los desechaba con su elección. Ellos iban a aprender también de Jesús imitándolo, viendo su comportamiento. Y esos 12 pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Ya lo vimos en Lucas, está en Mateo, si usted quiere lo busca, pero dice, a estos 12 discípulos los llamó también apóstoles. Entonces hay una transformación, hay una diferencia entre un discípulo y un apóstol, entre estos 12. El Señor está haciendo una diferencia. Estos 12 fueron discípulos que estaban con Jesús, que compartieron su ministerio terrenal, que fueron escogidos por nombre, comisionados de un modo especial y particular para cumplir una misión, y para cumplir esa misión Dios los capacitó con autoridad, con señales, con prodigios y milagros. Vamos a ir ahí a 3, versículo 16 de Marcos. ¿Quiénes son estos? Ya hemos hablado de algunos. Simón, aquí puso sobrenombre Pedro. Simón empieza en todas las listas. Es parte de este círculo íntimo de Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 del círculo íntimo. Y Pedro, yo creo que todos sabemos que tenía un carácter impulsivo. Y llegó a ser el vocero de estos 11. Era un hombre de acción. Este era un hombre que, como algunos de nosotros, hablaba antes de pensar. Y eso lo metió en muchos problemas. Pero el Señor lo transformó y por eso el Señor cuando lo llamó le dijo, mire, tú eres Pedro, pero tú vas a ser la roca sobre la cual yo voy también a trabajar con mi iglesia. Pedro significa roca. Cuando Jesús conoció a Pedro, él era cualquier cosa menos una roca. Recuerdan que también su nombre significa un pabilo que cae con el viento. Y este hombre llegaría a ser un predicador dominante, llegaría a ser el hombre que de alguna manera llevaba el liderazgo entre estos 11. Sabemos que este hombre, Pedro,
era el maestro de Marcos. Y Marcos, muy probablemente, dicen todos los historiadores, escribe el Evangelio de Marcos basado en todos los relatos de Pedro. Y después de Pedro está Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, que fueron transformados toda su vida por Jesús. Jesús los llamó ¿cómo? ¿Cómo? Boanerges, que significa hijos del trueno. A Pedro lo llamó por una característica positiva. Usted va a ser un hombre firme, usted va a ser un líder. Pero a estos los llamó señalándoles un aspecto que tenía que cambiar de su vida. Es como que dijeran, usted es Fran el chichoso. Entonces ya yo sé que hay algo que el Señor me está diciendo que yo tengo que hacer. Y estos hombres, sabemos de la historia, que si bien es cierto, estuvieron ahí estos hijos del trueno, pero indicaba algún cambio que el Señor tenía que hacer con ellos. Les recordó una actitud que ellos tenían que evitar. Estos tres, estuvieron el día de Pentecostés, cuando estaban los 120, el día que la iglesia, que la iglesia estaba reunida ahí en el aposento alto. Después sigue Jacobo. Si usted busca el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2, es el primer apóstol que muere. Entonces este hombre, Jacobo, fue martirizado. Fue decapitado por Herodes Agripa, por ahí el año 40 de la era cristiana. Y Juan, sabemos que fue el que vivió más tiempo, fue el más longevo. Tampoco fue que su vida fue fácil, pero él escribió las cartas de amor. Pasó de ser el hijo del trueno, el impetuoso, el que se llevaba, el que está por delante, el que podía tumbar cualquier cosa, a ser un hombre que escribía sobre el amor. Porque Dios transformó su vida. Porque Dios cambió radicalmente lo que él era. También está el hermano de Pedro, Andrés, que ese fue discípulo de Juan el Bautista. Y todas las veces que encontramos a Andrés, es alguien que está llevando a otras personas a Jesús. Llevó a Pedro a Jesús. Cuando tenían que encontrar panes y peces para darle de comer a la gente, ¿quién fue el que llevó a un muchacho? Andrés. Cuando estaban buscando unos griegos a Jesús, ¿quién los llevó? Andrés, ¿verdad? La tradición dice que Andrés murió crucificado en forma de X, ¿verdad? Lo que llaman la cruz de San Andrés. Y estuvo colgado, y dicen que mientras estuvo colgado muriendo, estaba predicando. Felipe fue el líder del segundo grupo, era de Betsaida, de la tierra de Pedro y Andrés. Felipe, las veces que habla, siempre, diríamos nosotros, hace comentarios que no son muy atinentes. Usted se ha relacionado con gente que cuando habla, mete la pata a menudo. ¿Sí? O tal vez es usted la persona y no se lo han dicho. Jesús le dijo Felipe le dijo a Jesús, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Las veces que Felipe está hablando, demuestra alguna ligereza en sus pensamientos. Bartolomé comenzó a seguir a Jesús por la influencia de Felipe, el hijo de Tolmai. Su otro nombre es Natanael, que lo conocemos en el Evangelio también, dado por Dios. Y la Biblia dice de Natanael algo chiquitico. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense, si eso dijera la lápida de uno algún día. Mateo, ya lo hemos hablado, un recadador dispuestos que al final de cuentas todo el mundo lo quería matar, ¿verdad? Y entonces estaba Tomás, que era llamado Dídimo, que era el pesimista. Dídimo el gemelo. Este gemelo era un pesimista. Él le dijo, Señor, vamos nosotros también para que muramos con él, cuando Jesús iba a ir a ver a Lázaro. Ese pesimismo, ¿verdad?, también lo explica cuando están esperando la resurrección de Jesús. Entonces este hombre, Tomás Dídimo, es un hombre que nos habla acerca de la incredulidad. Dice la gente que Tomás fue llevado con el Evangelio a la India, donde murió martirizado. El tercer grupo lo lidera Jacobo. No se sabe mucho de Jacobo, el hijo de Alfeo. A veces se llama el Jacobo el menor. Después está Tadeo, Judas hermano de Jacobo, Judas el Iscariote. Judas no el Iscariote. Se sabe muy poco de Tadeo. Algunos dicen que escribió Judas, otros dicen otra cosa. Y está Simón el Celote. Simón el Celote, como su nombre lo sugiere, era un rebelde opuesto al dominio romano. Él,
junto a Mateo, eran, por así decirlo, los más despreciables de esta lista. Estaban bajo el gobierno de Roma, pero los celotes eran una secta, un partido político que le hacía guerra de guerrillas al Imperio Romano. Era gente que hacía marchas, era gente que tiraba piedras a los ¿cómo se llama?, a los romanos, y hacían algunas otras cosas. Inclusive algunos hablan de que asesinaban a personas. Y entonces, en esa diversidad, solamente nos falta por mencionar a Judas. Y claro, por supuesto, hay todo ¿qué diría yo? Una teología en la mente. ¿Por qué el Señor, si sabía que Judas lo iba a traicionar, por qué lo escogió? Bueno, algún día hablaremos más en detalle de Judas. Pero Judas siempre está en las 3 listas de último, en una posición vergonzosa. Siempre está ahí. El punto es, como dice John MacArthur en el título de un libro, estos 12 hombres eran hombres comunes y corrientes. Eran personas que, si usted le hubiera preguntado a Jesús, Jesús, ¿por qué hace esta selección tan extraña? ¿Por qué usted hace esta escogencia? No tienen educación, no tienen influencia, no tienen contactos entre los fariseos. Sin embargo, desde el punto de vista de Jesús, ellos eran la elección perfecta. Instrumentos débiles a través de los cuales el poder de Él se iba a perfeccionar. ¿Sabe qué? Porque cuando es nuestro poder, el Señor dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero perfeccionarme en usted. Mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Elegir a estos 12 era una declaración de que Jesús hacía una ruptura radical con los líderes religiosos de Israel. No quiero nada con ustedes, señores. No quiero nada con los fariseos, con los saduceos. No quiero nada. No quiero nada con sus interpretaciones de la ley. No quiero nada con su esquema de formalismos religiosos que le encaraman a la ley, haciéndole a la gente tener un cargo pesado. Yo no quiero eso de ustedes. No quiero personas que piensen así. Tampoco quiero nada de ustedes, los herodianos, que creen que hay que tener una actitud política de revancha hacia Roma y hay que ganar de alguna forma. Era un mensaje directo, era un mensaje claro y era un mensaje también ofensivo para ellos. Repito, ¿cómo es posible que hayan escogido a ellos y no a mí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le dieran el trabajo a él y no a mí? Que tengo 6 títulos más que él. ¿Cómo es posible que le dieran a él el reconocimiento cuando yo fui el que inventé eso? Pero saben, hermanos, también aquí hay un milagro. Porque hemos hablado de los milagros de Jesús, de todo lo que él hacía. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? Haber transformado a esos 12 y llevar su evangelio a todo el mundo con esas personas que todos diríamos eran unos fracasados. Y eso solo lo hizo el poder del Señor con ellos. Amén. Y este milagro del Señor, por lo menos a mí, me abre una senda de esperanza, me abre un camino de esperanza, porque Dios puede transformar mi vida para su honra y para su gloria. No será por mis talentos, no será por mi inteligencia ni mi carisma, sino será porque Él desea usar a un discípulo para una comisión especial. Eso es la gracia de Dios. ¿Sí o no? Eso es este pasaje, hermanos. Jesús escogió a estos. Y entonces, la pregunta que queda en el aire es, de esos discípulos apóstoles, Frank, que usted ha dicho, que se convirtieron, de pasar de discípulos a apóstoles, ya entendimos qué fue lo que pasó con ellos, pero ellos fueron comisionados especialmente, sé que ellos fueron mandados con instrucciones precisas, que fueron enseñados. Y la pregunta es, ¿tenemos apóstoles hoy en día? ¿Tenemos apóstoles hoy en día? Yo oigo un montón que se autodenominan apóstoles, ¿cierto o no? Unos dicen que son el apóstol para Centroamérica y el Caribe, o sea, la CONCACAF. Seguro hay apóstoles de la UEFA y de la CONMEBOL, no sé, hay otros ahí. Habrá algunos, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Hay algunas personas, algunos líderes cristianos, que el nombre cristiano, que el nombre discípulo o el nombre pastor le queda muy chiquitico y necesitan algo más, porque ellos son la octava maravilla. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Apóstol, ¿qué significa apóstol? Literalmente, del griego es ser enviado. Uno que es enviado. Eso es un apóstol. Pero hay una distinción clara entre el oficio de apóstol y la acción de una persona que es enviada.
Para ponerlo de una manera sencilla, todos los apóstoles fueron enviados, pero no todas las personas que son enviadas son apóstoles, ¿cierto? Si usted es enviado para algo, si el Señor lo comisiona para que usted vaya a algún lugar, es enviado por la Iglesia Emanuel, en un sentido, la palabra apóstol cabe en el sentido del verbo, de la acción, pero no en el sentido de que fue uno de los fundadores. Y vamos a ver esto en la Biblia de una manera clara. Recuerden que son 12. 12, un número especial en la Biblia, no tengo que explicarles mucho, ya ustedes conocen algo acerca de la plenitud de este número, de las 12 tribus de Israel, sobre las cuales van a gobernar cada uno de los apóstoles, etc. Eran 12 ahí. Y de esta lista, que habían sido comisionados, escogidos, capacitados directamente con Jesús, hubo uno llamado Judas que se ahorcó. Y cuando Judas se ahorcó, ¿qué hicieron los otros? ¿Qué hicieron? Dice la Biblia. ¿Qué hicieron? Escogieron otro. ¿Por qué? Porque hay que completar el grupo de los 12, ¿cierto? Vean lo que dice Hechos, capítulo 1, 20 al 26. Vean lo que dice la Biblia. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y entonces dice acá en la Biblia, Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando con el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y orando, y enseñaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuáles eran los requisitos que Pedro nos está diciendo acá para ser un apóstol? Estar presente durante el ministerio público de Jesús, ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo y ser comisionado directamente por Él. Y Pablo más bien es el que nos confirma esta enseñanza, porque Pablo explica la situación de él y de alguna manera nos aclara todo este punto. Si usted va al libro de Hechos, encontrará en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 la historia de la conversión de Pablo. Y en todas ellas, Pablo dice que vio al Señor resucitado. Es decir, Pablo fue testigo también de ver a Cristo resucitado. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 5. Al 5. Él está contando su testimonio. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, duro te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, versículo 16. El Señor le dijo a Pablo: Ananías, hablando de Pablo, ve, porque instrumento escogido me es escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y a reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso Pablo, siempre en su defensa, está hablando de que él es un apóstol, porque eso tiene implicaciones muy grandes. Dice Gálatas capítulo 1, Pablo, apóstol. Vean qué palabras, Pablo, apóstol. Ya con solo eso estaba atribuyéndose la autoridad apostólica. Apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está diciendo: mire, a mí me escogieron, me seleccionaron y yo voy a Cristo resucitado. Son los mismos requisitos que tienen aquellos. Y cuando Pablo está hablando acerca de las señales de apóstol, veamos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 al 12. Yo creo que lo tengo acá en pantalla, sí.
Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme, porque vosotros me obligasteis a ellos, porque yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada, dice Pablo, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo había sido dado con esa comisión especial y con ese empoderamiento especial. Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, escuche, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por ¿quiénes? Por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Entonces aquí tenemos a Pablo, que es uno adicional. De hecho, ustedes conocen la frase famosa de Pablo que dice, y después, ¿verdad? A mí, que soy como un abortivo, ¿verdad? ¿Sabe qué significa abortivo? Uno nacido fuera de tiempo. Entonces Pablo está diciendo, a mí me escogieron fuera de tiempo. Yo no estaba con ellos, pero el Señor me escogió. Nacido fuera de tiempo. Puede leer esto en 1 Corintios capítulo 15, 6 al 10. Y si usted ve la historia, ve que unos capítulos después, capítulo 12 del libro de Hechos, muere el primer apóstol, Jacobo, muere martirizado. Y dígame dónde en la Biblia, en el libro de Hechos, hay una reunión para escoger al sucesor de Jacobo. No hay una sucesión apostólica. La sucesión es a través de la palabra de Dios, como dice Pedro. La palabra de Dios es, ¿verdad?, como una lumbrera que está ahí y a la cual debemos nosotros limitarnos. Las Escrituras constituyen, hermanos, nuestra fuente de autoridad, de enseñanza. La enseñanza de los apóstoles es la que nosotros tenemos que dar a través de las Escrituras. Y hay que entender que los apóstoles tuvieron un rol fundamental. Ellos pusieron el fundamento. Creo que no tengo que explicarles el fundamento de un edificio. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, dice la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles en su momento, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y termina diciendo en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 5 lo siguiente. Pablo está defendiendo su causa otra vez. Y él dice, miren, es que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, el cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y usted y yo sabemos que el misterio al que le reveló Dios a Pablo era que los gentiles podían recibir el Evangelio, que no había que hacerse judío para poder creer en el Señor, que uno podía aceptar al Señor en su condición sin pasar por estos ritos. Y un fundamento, un cimiento de una casa. ¿Quiénes aquí son constructores? ¿Quiénes? ¿Alguien sabe de construcción? ¿Cuántas veces se pone el cimiento de algo? Se pone el cimiento una vez. Cuando termina el tercer piso, pone otra capa de cimiento. El cimiento se pone una vez para la construcción. Y sobre ese fundamento, dice la Biblia, que nosotros edificamos el reino de Dios. Edificados sobre la piedra principal, el fundamento, el edificio de Dios. Ellos, los apóstoles, recibieron una revelación directa de Dios. Y cuando el canon de la Biblia se cerró, cuando ya no hay una revelación adicional, Pedro nos dice que tenemos su palabra como la antorcha más segura, como una lumbrera que alumbra. Judas dice que tenemos la fe una vez dada a todos los santos. Y por eso cada vez que usted encuentra y lee el Nuevo Testamento y encuentra a Pablo, dice, pero ¿por qué Pablo a cada rato está defendiéndose? Porque Pablo insistía mucho en que él era un apóstol. Y entienda esto, si Pablo era un apóstol, entonces Dios hablaba a través de él. Si Pablo era un apóstol, sus instrucciones y sus mandatos eran de obligación para la iglesia. Si Pablo era un apóstol, entonces debíamos tomar las palabras de él como directamente de Dios. Entonces Pablo está diciendo, mire, yo estoy hablando con la autoridad que me dio el Señor.
Hoy los evangelistas, pastores y maestros que hay en la iglesia del Señor, solo tenemos una autorización. Solo estamos autorizados para una cosa, que es para enseñar la Biblia tal y como nos fue dada. Ninguna otra cosa. No tenemos otra revelación. No tenemos una revelación fresca para nosotros hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros debemos enseñar lo que Jesús enseñó directamente. Nosotros debemos enseñar lo que los apóstoles le dijeron a la iglesia. En una manera, nosotros somos iglesias apostólicas, pues seguimos la enseñanza de los apóstoles. Si yo digo, hermanos, es que el Señor me dijo que les dijera, el Señor me habló, tuve un sueño, tuve una visión ayer. Si eso es cierto, entonces significa que a Dios le faltó algo que decirnos en la Biblia, que no es completa. Y además significa que me ha escogido a mí, que estoy diciendo eso, para cumplir el rol que cumplieron Pablo, Pedro y otro montón de grandes hombres de Dios. Yo diría que es soberbia, ¿no? Si Dios todavía está escribiendo hoy la Biblia, entonces la Biblia no es toda la verdad. Si Dios todavía está escribiendo hoy la Biblia, ella no es lumbrera en todos mis caminos. Si Dios todavía está escribiendo la Biblia, no hay una consolación perfecta en las Escrituras, porque Dios puede venir a consolarme de una manera distinta. Si Dios está todavía escribiendo la Biblia, significa que Él no es suficiente para guiar mi vida. Y lo peor de todo, si alguien aquí se para y dice esas cosas, quiere decir que usted y yo estamos dependiendo de un hombre o de una mujer para que Dios nos diga qué quiere para nuestra vida. De lo que sale del corazón de esa persona. Ya no viene nada de lo alto, sale del corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Que del corazón salen. El corazón es perverso y maligno. ¿Quién lo conocerá? Cada vez que usted vea también una secta falsa, encontrará una revelación adicional. Joseph Smith le trajeron unas planchas de oro con nuevos mandamientos para el Evangelio en América. Elena G. White vio en una visión el mandamiento del sábado resaltado. Los chiquitos de Fátima, ustedes conocen toda la historia. Y eso lo decimos de esto, pero en la iglesia cristiana, hermanos, cada vez vemos eso. Gente queriendo autorizarse a sí mismos la palabra del Señor. Usted y yo no tenemos que ir donde un supuesto apóstol para que nos dé una revelación de parte de Dios. Oiga esto, usted y yo tenemos que ir con fe y con devoción a estudiar lo que dijeron los verdaderos apóstoles para corregir nuestra vida. Es totalmente lo otro. Y la reflexión final, hermanos, es que Dios usa personas comunes y corrientes para el trabajo más significativo. Dios usó a los apóstoles, en resumen, escogidos personalmente por Jesús, testigos del ministerio y la resurrección de Jesús, capacitados por Él, fueron dados por señales, prodigios y milagros, y fueron autorizados para poner el fundamento de la fe. Usted y yo, en general, tenemos una comisión que es llevar la palabra del Señor. Habrá que responder al llamado, habrá que ir donde Él nos diga, o ir en otra dirección, como dijeron algunos. Puede ser que usted diga, Fran, es que yo entiendo que Dios quiere usarme, pero no sé cómo, no sé a dónde. Si no sabe a dónde, si Dios no le ha abierto las puertas, ore a Dios, sea un buen discípulo, pase tiempo con Él, comprométase a seguir sus enseñanzas y Dios le va a dirigir hacia donde tiene que dirigirse usted. Amén. Bien, vamos a orar, así como estamos en actitud de oración. Hermano, amigo, hemos hablado que el Señor escogió apóstoles para hacer su obra. Y también por su misericordia y por su gracia nos ha escogido a todos nosotros para hacer algunas cosas.